verso habla de ese día cuando Él regrese por su pueblo o nos llame a su presencia. Canta con esperanza esto. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, aleluya, le adoraré. Padre, y a pesar de que somos a veces hijos rebeldes, a pesar de que, como hablamos al principio, las cosas de este mundo nos hacen ver pequeños, Padre, tenemos una esperanza que está en ti, en el Creador de lo infinito. Tu iglesia te adora, Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Y expresar por medio de este canto su grandeza es un fruto de alabanza. A la misma vez es una gran verdad que tenemos que recordarnos cada día. En medio de una generación que apunta al ego de cada persona, en medio de una generación donde todas las fuentes de información, la rueda que está girando apunta a la personalidad, apunta a los sentimientos, pero sobre todo apunta a la idolatría del ego. Por eso cada día debemos cantar cuán grande Él es y cuán pequeños somos nosotros e insignificantes delante de su grandeza. Pero por su amor y su gracia, Él nos encontró. Y aunque muchas veces hemos dicho, el día que acepté a Cristo fue la mejor decisión de mi vida, yo te quiero decir algo. El día que Cristo nos salvó fue la mejor decisión que Él tomó por nosotros, porque Él es quien nos salvó. Y la decisión de Dios de salvarnos y tú y yo responder como un cuerpo inerte, muerto que estaba, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que Él decidió salvarnos, Él decidió levantarnos de la tumba, Él decidió llenar el vacío que estaba adentro con su gracia, su poder y su espíritu, para darnos un nuevo corazón, para darnos su corazón y hacerle una cirugía, aleluya, una circuncisión no hecha por manos de hombres, circuncidarnos de este mundo y marcarnos como suyos. Por eso en esta tarde el cantar cuán grande eres tú, Señor, cuando el Señor me llame a su presencia. Y es que ahí radica todo. Él nos llamó a su Hijo y Él nos llama a su presencia. Padre, gracias por jugar el rol 100% en nuestra salvación. Gracias, Señor, por salvar a este vil pecador. Gracias, Señor. A esto le llamamos tu gracia. Y por eso cantamos. Y esta gracia trae gozo, trae alegría,
trae bendición, trae paz, trae poder, dunamis de Dios, aleluya. Para caminar no más en tus fuerzas o en mis fuerzas, sino caminar por el poder de su Espíritu que nos dejó. No estás huérfano, no estás huérfana. Él mandó su Paracleto, su Espíritu Santo. Y por medio de él cantamos con gozo. Abba, Padre, papacito mío. No puedo gloriarme quizás de mi familia, quizás de cosas que anhelaba que pasaran y no pasaron, pero nos gloriamos en tu intervención divina, Señor. Gracias por intervenir y darle un rumbo diferente a mi vida y a nuestra familia. En Cristo Jesús, gracias te damos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Una bendición juntos en esta tarde compartir. Pueden sentarse. Un gozo verles juntos en este día. Bendecido. Estas alabanzas, estos himnos es poderoso. Amén. Y siempre edifica nuestras vidas. Siempre nos recuerda cuán grande Él es. Amén. Siempre nos recuerda eso. Y todo lo que nos puede recordar cuán grande Él es, eso viene de parte de Dios. Porque todo lo que gira en este mundo gira en torno a apuntar cuán grandes somos nosotros. Así que en este día, bienvenidos hermanos, cada hermano a este día, cada visita. Es un gozo poderles tener acá nuevamente. Es un gozo podernos reunir. Hoy, 20 de marzo, ¿verdad? 2022. Es una bendición, ya el mes de marzo se está yendo, apenas abril está llegando, ahorita estamos en el verano, ¿verdad? Y ahorita ya llegó el 2023. Es un gozo poder estar acá, ¿verdad? Saludamos así con un saludo con su mano izquierda, derecha, la izquierda, o las dos, o los pies también. Nuestra hermana, ¿verdad? Que está ya de regreso, es una bendición. Gracias por estar acá, le amamos. Charo, ¿verdad? Y su familia también han sido una bendición para nuestra congregación. Dios te bendiga muchísimo. Amén. Así que es una bendición tenerla acá. Cada uno de ustedes, hermanos, se ven maravillosos. Ahí sentaditos ahí, adorando al Señor. Es un gozo. Y como siempre compartimos, estar acá es un momento anhelado para nuestras vidas. Darle gracias al Señor. Quiero una vez más anunciar el domingo, sábado 16 de abril, vamos a tener la actividad en el Veteran Park, en Lehigh, 11 de la mañana. ¿Verdad? Ahí con Parque y Recreación vamos a tener una actividad con ellos de el juego de recoger los huevos o egg hunted, ¿verdad? De coger unos caramelos, se ponen en los huevos plásticos y después hay un premio. Bueno, van a hacer esta actividad y nuestra iglesia vamos a unirnos con ellos en esta actividad comunitaria, ¿verdad? Para mostrarles el amor del Señor, ¿verdad? Y para mostrar que amamos esta comunidad. Y que no solamente queremos que la gente venga acá, más queremos ser luz ahí en medio de ellos. Así que usted, sábado 16 de abril. Amén. Ese día. Da gracias a Dios por los hermanos allá afuera con el café. Ya podemos tener algo caliente con aroma a café, ¿verdad? Pero es una bendición. Calientico ahí, pero es una bendición. Así que usted puede compartir. Gracias, Rolando y Yerger. Gracias, mis hermanos. Una bendición. Quiero también saludarles de parte de los hermanos de la red de Harbor, ¿verdad? Una red de pastores, de plantadores de iglesias, iglesias bíblicas, saludables, que nuestra iglesia va a ser parte de ellos, ¿verdad? Y estuvimos ahora en Kentucky, precisamente en esta asesoría con ellos. Y nos cayeron a preguntas, a muchas preguntas de aquí a un mes, preguntas de aquí a un año, preguntas de aquí a 5 y 10 años, ¿verdad? Para ver nuestra motivación en plantar iglesia, nuestra salud espiritual, nuestra salud teológica también. Y fue bueno, fueron preguntas fuertes, al grano, sin mucho rodeo, pero fue bueno, ¿verdad? Y hermanos, es bueno que los pastores seamos asesorados
y confrontados y guiados por otros. En medio de una generación donde muchos se quedan solo en el tope, solo en la cima, y ocurren muchas cosas después. Así que gracias al Señor por eso. Y ahí les mando un saludo de un hermano que muchos de ustedes conocen, el hermano Paul Watcher. Quiero decirles que les digo, o sea, me dijo literalmente, le dije a mi esposa, ¿lo grabaste? Me dijo, no lo grabé. Le dije, ok, no importa, ¿verdad? Pero mandó un saludo para la iglesia aquí de Fort Myers, para Summit de Español, y nos dijo que deseaba venir por acá. Yo no esperaba tanto. Yo esperaba que me recortara rápido después de una conferencia de casi 2 horas que estuvo dando. Pero me dijo que él anhela venir a la Florida, y que anhela influenciar un poco más en la Florida, pero personalmente, no tanto digitalmente. Y nos compartió que ama la cultura hispana. Bueno, saben que él ha estado muchos años en medio de ella. Y que ama el puerco asado y la caja china. There you go, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que un corazón sencillo, humilde, más allá de lo que esperaba. Conversamos en el pasillo ese. Y bueno, fue una bendición. Les manda saludos y nos animó en el Señor. Yo le pregunté sencillamente, bueno, ¿qué debe hacer un pastor o misionero en estos tiempos para no burn out, para no quemarse y no renunciar al pastorado? Sus palabras fueron: creo que los pastores y líderes tienen que empezar a descansar más en Dios. Para eso hubo un 7º día. Habían varios pastores alrededor que también hablaban español, y enseguida hicieron un círculo alrededor nuestro, ¿verdad? Para escuchar esto que dijo así rápido, pum, pum, pero creo que es una gran verdad. Tenemos que trabajar descansando en la obra invisible que está haciendo Dios. Amén. Y nosotros no las sabemos todas, aunque normalmente los pastores queremos hacerlo todo, ¿verdad? Y Dios está más interesado en su obra que uno mismo. Amén. Y eso es una gran verdad. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Les manda saludos. Y de hecho, él tomó mi número para coordinar algunas cosas. Así que ore para que esto se pueda dar en algún momento en el futuro. Amén. Entonces nos animó a tener un niño más. Dice, tengo 60 años y mi hija tiene 5 años. Dice, anímense, tengan otro más. Y le dice que va así, ¿verdad? 60 años y una niña de 5 años. Así que una bendición. Así que bueno, estamos agradecidos en este día. Vamos a estar hoy en un capítulo maravilloso del libro de Génesis, muy conocido, Génesis 39. Génesis 39, hemos leído bastante, conocemos mucho de José, de Potifar, de su esposa, ¿verdad? De todo este suceso, todo esto que pasó ahí. Pero en este día queremos estar viendo algo por la gracia del Señor. Varias cosas que están ahí que nos hablan para nuestras vidas en estos tiempos. Génesis 39. Y le he puesto a este sermón: vendido, tentado y encarcelado. Vendido, tentado y encarcelado. No vamos a leerlo completo, vamos a leer algunas porciones de él. Génesis 39. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 4. Su palabra, que es perfecta, es inerrante. Amén. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Dice esta versión. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te rogamos que en esta hora tu Espíritu glorioso edifique nuestras vidas.
nos equipe y nos fortalezca, Señor, por medio de ella, Señor, porque ella es suficiente. Danos, Dios, la capacidad, Señor, de entenderla e ilumina nuestros corazones, Señor, para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos a este texto, ¿verdad? Cruzamos el domingo pasado, estuvimos viendo Génesis 37, ¿verdad? No estamos viendo hoy Génesis 38, pero vamos a citarlo en el recorrido de Génesis hoy. Vamos a citarlo. Y vimos que estuvimos viendo cómo el proceso, cómo José llega a Egipto, ¿verdad? José no llegó a Egipto porque había hambre y descendió a Egipto. Como Abraham, ¿verdad? Isaac no llegó a llegar a Egipto porque Dios le dijo: no bajes a Egipto, ¿verdad? Quédate donde estás. Y no obstante, aún así Isaac, donde se quedó, también pecó y también mintió de su esposa, ¿verdad? Pero José no llega a Egipto porque había hambre. José llega a Egipto porque sus hermanos lo vendieron, tuvieron celo, envidia de él, ¿verdad? Y vemos cómo no le fue peor porque Judá, su hermano, intercedió con los hermanos y le dijo: no lo matemos, no lo dejemos ahí, sino que vendámoslo a estos ismaelitas que hacen negocio de esclavos. Vendámoslo a ellos, ¿verdad? Así que José escapó por la gracia que tuvo Judá para con José. Ahora llega José vendido como esclavo, ¿verdad? Y nos da los primeros versículos. Desde el 1, ¿verdad? El 4 nos habla de este evento, de cómo José llega acá bajo condición ahora no de hijo preferido, no con una túnica de colores, sino llega como esclavo, con una ropa de esclavo y en condición de esclavo, ¿verdad? En medio de eso podemos ver entonces que la condición de José ahora no era la misma de privilegio. Su mente, su corazón, tiene que estar sucediendo algo ahora mismo, ¿verdad? Con respecto a lo que Dios había dicho a él por medio de los sueños. Quizás muchas cosas él las estaba cuestionando. Tenemos que imaginarnos, hay cosas en la palabra que uno tiene que meterse dentro de su contexto humano para también entender algunas cosas que podían haber pasado. Así que José está bajo esa circunstancia. Pero hallamos varios textos, como usted ha leído, estoy seguro, anteriormente, muchas veces, que Dios estaba con él. Y el Señor estaba con él. Lo vemos de forma repetida, ¿verdad? De forma consecutiva. Y Dios estaba con él. Así que ahora José está bajo esta circunstancia nueva en su vida. Nunca había estado bajo esta realidad de ser un esclavo y mucho menos en una nación extranjera. Y de hecho la más famosa, ¿verdad? Él sabía que Abraham había bajado allí. Él sabía que era la ciudad de bajar por hambre. Y él estaba diciendo: yo estoy aquí ahora, no por hambre, pero quizás comienza a pasar hambre, ¿verdad? Él está en esta circunstancia ahora. Y entonces vemos después que comienza a pasar un suceso que es lo más importante del capítulo 39. El encuentro de José con la esposa de Potifar. Y podría empezar directamente desde ahí y quizás después desviarme a otros lugares, porque ese es el centro, ¿verdad?, de este capítulo. Así que si vamos un poco más, desde el verso 19, vamos a leer un poco más abajo. Dice en el verso 6: él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, ¿verdad? Está hablando de Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso, verso 9, y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y haré una pausa en esta tarde ahí.
Este es un momento, hermanos, como sé que muchos lo hemos estudiado, sé que escuela dominical, ¿verdad? Pero hay algo acá, hay un principio acá, que ruego al Señor en esta tarde que se haga carne en nosotros, que podamos añadirla a nuestro ADN, esta realidad que José está expresando acá. Capítulo 38 nos habla de Judá que siendo libre, ¿ok? Judá estando en condición de libertad se une a una prostituta y cede ante sus deseos y voluntariamente se acuesta con ella. Ahora vemos otro escenario. Vemos a José siendo esclavo y voluntariamente buscando la pureza de Dios. Principio quiero enseñarles en esta tarde. Sea cual sea tu escenario, esa es la plataforma perfecta para agradar a Dios y mantenerte puro. Sea cual sea la circunstancia en la que estés, ahí Dios demanda pureza. Judá estaba en libertad, ¿verdad? Pero sus ojos, tuvo conflictos con sus hijos. Uno murió, otro pecó y otros estaban en condiciones. Había un desastre por el pecado, ¿verdad? Por el reguero que forma el pecado. Y Tamar, que era su nuera, ahora de repente se disfraza de prostituta y ahora Judá pide estar con ella, ¿verdad? Capítulo 38. Pero el capítulo 39, José, hermanos, tenía todas las condiciones creadas. No le habían negado nada. Todo lo que pertenecía a Potifar pertenecía a José. Y un error o un pecado de José tendría consecuencias devastadoras, no solamente para José, mas también para toda su familia, que tiempo después saben que descendió a Egipto para ser alimentados por la gran hambruna que visitó la tierra. Quizás estoy seguro que usted cuando lee este texto le recuerda a David y Betsabé, ¿verdad? David y Betsabé, cómo este hombre pecó voluntariamente y su pecado tuvo efectos, ¿verdad? Por el resto, hasta que él escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51 hay un versículo que podemos decir que es el centro de ese salmo, versículo 4. Salmo 51, verso 4, usted puede buscarlo ahí si quiere en esta tarde. Donde David se siente mal, acaba de cometer un asesinato, acaba de mentir, acaba de regar la rueda del pecado. Pero en el Salmo 51, 4, el salmista David, con un corazón quebrantado, dice: contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David está reconociendo, ¿verdad? Para que sea reconocido justo en tu justicia, ¿verdad? Y para que sea reconocido que mi justicia es evidente. Mucho más abajo, después, el salmista David también clama al Señor para que el gozo de la salvación le regrese una vez más. No para que Dios nos rescate porque estaba perdido, sino que el gozo de la salvación. Y es que el pecado quita el gozo de la salvación. El pecado quita el gozo de la salvación. Me llama la atención que José está en el mismo espíritu muchos años antes. José no apunta ni le dice a la esposa de Potifar: si hacemos esto, voy a pecar contra ti, contra mi amo, contra todo Egipto y mi familia que lo dejé atrás. Me impacta que José, por el que más se preocupa por desagradar, es Dios mismo.
Fíjense, quizás es algo que leemos a veces y no nos hemos dado cuenta. Pero dice José: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? No, porque aunque él estaba temporalmente como un esclavo bajo Potifar, él sabía que su cobertura estaba primeramente debajo de Dios. Y él sabía que su amo, su Señor y quien lo estaba guiando era Dios mismo. Así que cuando tú y yo pecamos, al que primero tú y yo ofendemos no es a nuestro cónyuge o a nosotros mismos, es a Dios. Pecamos contra Dios. Así que el primer principio que quiero enseñarle en esta tarde que vemos acá es: sea cual sea tu escenario, ahí está. Esa es la plataforma perfecta para agradar a Dios y mantenerte puro. D.A. Carson dijo: hay veces que Dios no nos saca de nuestras prisiones o pruebas, pero añade más gracia para resistir. ¿Qué pasó después? Vemos a José, que fue íntegro. Pero tu integridad y mi integridad, Señor, no significa éxito en esta tierra. Puede significar hundirnos más todavía. ¿Aló? Porque lo que se enseña muchas veces es: ser fiel al Señor porque postrar estado es mejor y las cosas van a salir mejor. No, pueden salir peor. Podrían salir peor por ser fiel al Señor. Pero ese peor es el peor del mundo. Es el peor según la medida de este mundo, pero no peor según la medida y la balanza y el termómetro de Dios. Así que José ahora fue fiel y de repente termina José en una prisión. José, pero él estaba adaptado. Él sabía lo que era ser rechazado. Él sabía lo que era ser fiel a Dios, hablar de sueños y de repente está metido en un pozo. Ahora está José en una prisión, una vez más. Me impacta esta frase de Carson que dice: hay veces que Dios no nos saca de nuestras prisiones o pruebas, pero añade más gracia para resistir. Hermano, gracia de Dios para resistir es lo que más tú y yo necesitamos. Porque van a haber momentos de bendición y de paz, pero aún ahí nos hace falta su gracia para no olvidarnos del Salvador, ¿verdad? Y mucho más en este país donde, bueno, ahora mismo hay pruebas, ¿verdad? La gasolina subiendo, muchas cosas idas de control. Ahora mismo no es el momento de decir estoy en el país de mis sueños, sino que este país me está quitando el sueño, ¿verdad? Pero en medio de eso, Dios añade gracia a su pueblo para resistir. No ores proclamando o creyendo que el precio de la gasolina va a bajar. Es posible que no baje. Lo que vamos a pedirle al Señor de su gracia, que es eterna, ¿verdad? Y que no se agota, para tú y yo resistir la prueba y salir vencedores. Amén. Esto José lo vivió. Pero interesante que José no fue tirado en cualquier prisión. Fue tirado en la prisión del rey. ¿Se había fijado usted en eso? Podía haber sido tirado en cualquier mazmorra, pero fue tirado en la prisión del rey. O sea, Dios en su plan, ¿verdad? Él sufrió por su integridad, pero de alguna forma terminó un poco más cerca al faraón. Porque, hermanos, aunque suframos por la prueba, Dios va a ir entretejiendo todas las cosas para que termines según su propósito. Ahora quiero compartirte algo. Así como Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, también te comparto algo y lo vemos en toda su palabra. El agradar a Dios tiene recompensa en esta vida, en este siglo y en el venidero. Amén. Vemos que pasó la prueba, vemos que por su integridad sufrió, pero vemos después cómo terminó en la mazmorra donde estaban los que estaban trabajando directamente con el faraón. Aprendemos de Génesis 39 y 38 el contraste que existía y que existió entre José
y su hermano Judá, que siendo libre pecó voluntariamente, Judá con una prostituta. Pero José, siendo esclavo, rechazó voluntariamente el acostarse con una mujer casada y aplicar y abogar por la pureza de Dios, ¿verdad? Cuando nadie le veía. Cuando nadie le veía. Y la pureza se marca en el momento cuando nadie nos está viendo. Por eso nos hace falta agarrarnos cada día más de su gracia. Después vemos, si puede ir conmigo ahí, seguimos Génesis 39, de 19 al 21. Dice: al oír el amo de José las palabras de su mujer, ¿verdad? Vemos cómo ya José rechaza, vemos cómo José apunta a Dios, cómo él busca que el más afectado no va a ser una consecuencia moral horizontal, sino que va a haber una consecuencia, ¿verdad?, para con Dios, vertical. Y ahí anuncia que nuestro mayor problema, hermanos, no es la sociedad, es con Dios. Amén. Nuestro mayor problema es con Dios. Cuando tú y yo estamos arreglados con Dios, entonces podemos vivir en este siglo con su paz, con su gracia y su poder. Como esclavos de Él y Él como un amo mejor que Potifar, que nos va a dar todas las cosas. Amén. Así que ahora está José y está ahora la mujer de Potifar, crea una blasfemia, ¿verdad? Crea un ambiente en contra de José. Se queda con su ropa y entonces ella va y le dice a los criados, dice en el versículo 14, llamó a los de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Está apuntando a la condición, a la nacionalidad de José, sabiendo ella que los egipcios eran los reyes de aquel momento y los hebreos, ¿verdad?, eran esclavos, eran gentes que eran vistos, ¿verdad?, en condición más vulnerable, más pobre, ¿verdad?, que antes. O sea, que los mismos egipcios. Y ahora ella está apuntando a la condición hebrea de José, a su nacionalidad. Y dice: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Pues ella juntó así la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi mano y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Así que ahora Potifar toma acciones contra José. Era inevitable, ¿verdad?, que tomara acciones contra José. Él se encendió, dice en el verso 19, al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. La Biblia de las Américas dice: se encendió su ira, ¿verdad? Y es lógico, se encendió la ira porque le había confiado todo, le había puesto, era un esclavo, 2 era extranjero y 3 le había puesto toda la confianza, depositada toda la confianza a José por encima de otros nacionales que estaban también sirviendo en la casa. Otro principio que quiero dejarles acá: la blasfemia contra José encendió la ira de Potifar, pero complació a Dios. Procuremos agradar a Dios por medio de Jesús y permanecer lejos de su ira. Romanos capítulo 1 nos anuncia que la ira de Dios está contra todo pecado, ¿verdad? Toda acción pecaminosa. Quiero que lo busquen conmigo en su Biblia. Romanos capítulo 1. Dice desde el verso 18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La mujer de Potifar resistió con injusticia la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que ella era la adúltera. Ella resistió y dijo: no, la verdad ahora es otra. Yo voy a crear mi propia verdad. ¿No les da eso una idea de en estos tiempos?
cada cual creando su propia verdad, cada cual creando su propia versión de la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por cuanto no hay excusa, tu hombre. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se salva a alguien que no le ha llegado el evangelio directamente? Las cosas creadas dan testimonio de un creador. Las cosas que están creadas dan testimonio de un creador. Así que no hay excusa, hermanos. No hay excusa. Pero tú y yo hemos tenido la bendición de escuchar el evangelio, ¿verdad? Así que tenemos menos excusa todavía. Así que gloria a Dios porque tenemos a Jesucristo. Lo poco que tú y yo podamos hacer en la pureza para agradar a Dios, lo veremos poco tú y yo, pero puede significar para mucho. Ed Kimball fue el maestro de escuela dominical por los años 1800 por allá, en Chicago. Y en una de su trabajo fuera de la escuela dominical, visitó a uno de sus alumnos, uno de los niños que mostraba menos interés en el Señor, mostraba menos interés en la palabra, era de los más distraídos de la escuela dominical. Y decidió visitarlo, ¿verdad?, a su trabajo. Su trabajo era en una tienda de zapatos, era un zapatero. Y fue a visitarlo ese día y ese día este niño recibió a Cristo porque Ed Kimball le habló ese día de Jesucristo como el único Señor y Salvador. Ese día ese joven fue D.L. Moody, que es conocido después por el evangelista que Dios usó para miles y miles y millones de personas influenciar y alcanzar. Hoy en día se sabe más bien de Moody, se sabe de F.B. Meyer, se sabe mucho de Wilbur Chapman, se sabe mucho de Billy Sunday y de Billy Graham. Todos ellos fueron influenciados en secuencia, pero el primero fue este hermano que visitó a un zapatero para llevarle el evangelio. Hermanos, lo que tú y yo podamos hacer para el Señor te parecerá poco, pero desde un calabozo Dios usó a José para revelar los sueños de dos hombres, y así fue llevado después a revelar los sueños del faraón. Pero tiempo después fue usado para almacenar alimentos para que su familia viniera y no muriera de hambre. Pero tiempo después su familia no morir de hambre, entonces pudo aumentar, pudo crecer, ¿verdad? Los hebreos en Gosén, en Egipto. Pero tiempo después también llegó Moisés. Y tiempo después llegó Cristo, nuestro Señor. Quiero que vayan con su Biblia al libro de Tito 2, capítulo 11, verso 11. Tito 2, verso 11. Y dice la palabra del Señor: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad, ¿verdad? No hay acepción de personas. Dios en su gracia ha enviado a su Hijo a morir por todos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo le está mandando a Tito, le está diciendo: la gracia se ha manifestado, pero hay un requerimiento. Y es que viviendo, ¿verdad?, para su gloria y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo tres cosas: sobria, justa y piadosamente. Sobria es alguien que anda claro. Saben que sobrio, el antónimo es ebrio,
correcto. Así que Dios no quiere que tú y yo andemos como niños soñadores en una burbuja de aire que está flotando, desinformado, desconectado y viviendo un evangelio emocional o cariñoso o de burbujas. Pablo dice, sobrios, sed sobrios. Otro texto dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Pero estamos tan llenos de información que estamos ebrios a veces. Y no hace falta quizás un gramo de alcohol. Estamos ebrios de tantas cosas de este mundo. Y Dios nos está llamando en este día. Sé sobrio, espiritual. Lo segundo, justamente. Por supuesto, no podemos vivir nuestra justicia, pues nuestra justicia saben que es insuficiente. Pero por medio de Cristo Jesús y su obra de expiación y perfecta en el Calvario, nos es atribuida una justicia que tú y yo no teníamos antes. Por tanto, caminemos en ella. Caminemos en ella. No es lo mismo que Israel haya sido sacada de Egipto por la sangre de un cordero, un animal, a que nuevo Israel haya sido sacado del pecado por medio de Cristo. El hermano Paul dijo esa frase ese día. Y cuando tú y yo entendemos, hermanos, que no es que tú y yo estamos viviendo ahora una religión pacífica o escogimos una denominación un poco más tranquila que canta las canciones que me gustan a mí, ¿verdad? O que estoy rodeado de hermanos que me aceptan como soy. Está mucho más confort, mucho mejor. No, tú y yo hemos sido unidos por Cristo Jesús a una nueva creación, una nueva naturaleza. Algo nuevo, algo fresco. Dice en Efesios capítulo 2 que el Señor derribó las dos paredes, ¿verdad? Que nos separaba y nos unió con Él para salvación. Búscalo conmigo en su Biblia. Efesios capítulo 2. Derribó la pared intermedia que nos separaba, ¿verdad? Para hacer ahora de dos naciones una sola nación. Otras versiones dicen una nueva creación. Recuerdo hace tiempo atrás se hablaba mucho de el nuevo hombre. Y recuerda que era una de las utopías que el diablo usó para sembrar sistemas como el comunismo, filosofías, ¿verdad?, humanistas como esas, y el nuevo hombre resultó ser un mal hombre. Efesios capítulo 2, verso 14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, diga, vamos todos así esta tarde, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 2 veces dice el apóstol Pablo, matando en ella las enemistades. Así que, hermanos, qué bendición tú y yo poder caminar ahora en el Señor Jesús. Pero qué bendición también tú y yo poder mirar atrás a historias como José y saber que él, siendo esclavo, escogió por la pureza, y su hermano, siendo libre, no escogió por la pureza y actuó impíamente. Eso nos da la idea de que no importa en qué contexto estemos o en qué circunstancia estemos, no esperes buscar el mejor momento para decir: Señor, cuando esté en ese momento te voy a agradar más. Hoy es el momento de agradar a Dios en pureza y en santidad.